En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de entender, de comprender algo del misterio pascual, y ahora en concreto cuando reflexionemos sobre la resurrección. Nuestra mente no puede alcanzar todo el misterio, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para iluminarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, vamos caminando en este misterio de la pasión, la muerte. En este momento Jesús está sepultado. De hecho, en muchos lugares hoy no hay ninguna misa. Es el día alitúrgico. Algunos hablaban del viernes y el sábado, que es verdad, tampoco hay misa, pero sí hay un acto, ¿no?, de la pasión. Y hoy, en algunos lugares, pues nada, no hacen la vigilia pascual por la noche, sino la hacen en la madrugada. Por lo tanto, lo que sostiene a la iglesia en este día es la liturgia de las horas. Algunos llamaban a este sábado el sábado de gloria. ¿Por qué? Porque más bien adelantaban la vigilia pascual a muy temprano en la mañana. No sé, de repente porque no tenían luz o porque de repente tenían otras cosas que hacer, ¿no? O porque ya se cansaron de ayunar. Que dicho sea de paso, hoy está recomendado, no mandado, pero sí recomendado el ayuno. Entonces lo adelantaron a tal punto que ya desde el sábado ya era sábado de gloria, ¿no? Pero eso se ha ido, digamos así, como reconduciendo, redefiniendo, de tal manera que no sea tan sábado de gloria, sino sea ese día en que contemplamos la sepultura del Señor, que ya lo han explicado en la mañana con mucha claridad. Pues bien, dice el catecismo, y me voy a ceñir solo a lo que dice el catecismo para no decir mis genialidades, que no tengo ninguna. El catecismo nos habla en el número 638, a partir de ahí, de la resurrección. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y nos enseña, por un lado, que la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe. Lo decimos en el credo. Creo en la resurrección de la carne. Y creemos en ella a partir de la resurrección de Cristo. Entonces, es un misterio grande, el más grande. Es algo insólito, inaudito, no podemos entenderlo. Es ese misterio tan hermoso en donde la naturaleza humana se ve como redefinida a la luz de este acontecimiento. Dice el catecismo, esta verdad culminante, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento y predicada como parte esencial del misterio pascual. Y hay una frase que yo no quiero dejar pasar, que dice San Pablo, que sintetiza esto tan hermoso. Si Cristo no hubiera resucitado,
vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no hubiera resucitado, lo que estamos haciendo es una pantomima, es un teatro, no es una verdad. Y lo que estamos celebrando, queridos hermanos, es una verdad. Cristo va a resucitar. Y en el catecismo, porque sigo con él, nos pone algunas ideas que yo quisiera reflexionar con ustedes. Primera idea: el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como atestigua el Nuevo Testamento. Quiere decir de que no es una fábula, que no es algo que, no sé, se lo inventaron los 12 para ganar más adeptos y que se contente la gente, ¿no? Y eso se va transformando en una moral de victoria. No, queridos hermanos, es verdad que Jesús resucita. Y van a haber una serie de signos. Yo aquí les invitaría a prestar mucha atención desde la vigilia pascual, que vamos a celebrar esta noche, si Dios nos lo permite, hasta el segundo domingo de la Pascua, el domingo de la misericordia, que aquí se conoce como el Quasimodo, ¿no? Por la antífona de entrada. Entonces, hay una serie de acontecimientos que han sido reseñados para dejar claro que sucedió. Que no es una historia, no es una fábula, no es un cuento, no es algo, como les decía, un invento de los apóstoles o de los discípulos para generar una moral de victoria y ya está, ¿no? Es un acontecimiento histórico. San Pablo dice: porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Se apareció a Cefas y luego a los 12. 1 Corintios 15, versículos del 3 al 4. Pues la resurrección de Cristo la van transmitiendo en la comunidad cristiana y es un acontecimiento real. De eso no podemos dudar. El apóstol San Pablo no conoció a Jesús físicamente, pero sí tuvo una especialísima visión de él glorioso. Entonces, San Pablo no habla tanto del Cristo histórico, ¿no? Del Jesús histórico que suele hablar la cristología, sino él ve al Cristo glorioso desde la fe, desde esa aparición camino a Damasco. ¿Cuáles son esos signos que nos dicen que la resurrección es real? En primer lugar, el sepulcro vacío. Resulta que Jesús estaba muerto, van las mujeres a echarle más bálsamos y resulta que no lo encuentran. Luego la Magdalena quiere buscar a Jesús y no lo encuentra. Y después de eso, pues va Pedro con Juan, entra primero Juan, pero le deja el lugar a Pedro y no se entiende. El sepulcro está vacío. Y habían puesto una gran roca y que era muy difícil pues que habiendo puesto los guardias alguien la haya movido. ¿Cómo se explica eso? Entonces, Jesucristo nos evidencia que ha resucitado. Segundo detalle del sepulcro vacío, que de repente puede pasar desapercibido. Cuando entra Pedro con Juan, los lienzos que habían usado para embalsamar a Jesús estaban doblados. Es una cosa curiosa, ¿no? O sea, se levanta
Y Jesús, tan ordenadito, lo dobla. No es que alguien entró después, porque si alguien hubiera entrado después hubiera dicho, bueno, yo lo doblé porque ya no había nada aquí. Pero no, nadie se ha asomado en la historia a decir, yo doblé los lienzos. Entonces, eso es, además del sepulcro vacío, el hecho de que los lienzos que estaba envuelto Jesús están doblados. Entonces no es algo pues casual, no, ha habido una intencionalidad allí. Luego de eso, Jesús se va a ir apareciendo. Por ejemplo, se le aparecerá a María. Y con ello ya me quiero adelantar algo que diré después, que es el estado de esa humanidad resucitada de Cristo. ¿Por qué? Porque María se queda ahí, se queda sola, se pone a llorar y ve un hombre que estaba por ahí cerca. Ella pensaba que era un jardinero, un hortelano, y le pregunta, ¿no? ¿Sabes dónde han puesto el cuerpo de Jesús? Y se establece un diálogo. María no lo reconocía, María Magdalena no lo reconocía. Pero después de eso se da cuenta y pronuncia su nombre y se da cuenta que era el maestro, Rabí, Raboní. Y María Magdalena se da cuenta que estaba hablando con el mismo Jesús. ¿Qué detalle hay aquí? Que el cuerpo resucitado no es el mismo cuerpo terrenal. O dicho de otra forma, me corrijo para no confundirle. Es el mismo cuerpo en otro estado, en estado glorioso. Retiro lo dicho antes, porque de repente uno puede pensar que soy un hereje, ¿no? Y estoy diciendo cosas medias raras. No. Es el mismo cuerpo en otro estado. Entonces, el cuerpo glorioso no es tan igual al cuerpo terrenal. Si bien es cierto, es el mismo cuerpo, hay una distinción. Y el catecismo nos pone precisamente esas indicaciones. Ese cuerpo tiene relaciones directas mediante el tacto, comparte la comida, les invita a ver que no es un espíritu, sobre todo cuando se le aparece a Tomás, mete tu dedo en los huecos de los clavos, en el costado, no es un cuerpo fantasmagórico, no es un fantasma, es Jesús. Es un cuerpo auténtico y real, pero posee, dice el catecismo, unas propiedades nuevas. Y se las leo para que sepamos qué es lo que cree la Iglesia. No está situado en el espacio y en el tiempo. Por eso Jesús se desplaza a diferentes lugares. De hecho, cuando se le aparece a los 11, ellos estaban con las ventanas y las puertas cerradas. Y allí, ¿cómo entra Jesús? Pero entra. Luego de eso, como no está situado en el espacio y en el tiempo, se puede desplazar sin mediar espacio y sin mediar tiempo. Puede estar aquí, pero luego puede estar allá, y luego puede estar en otro lado, o puede estar, pero está. Y esto es consecuencia de la participación de la omnipresencia. No nos olvidemos que la resurrección, si bien es cierto, es un acto que se da en un cuerpo humano, pero es esa elevación de la naturaleza humana. Es decir, el cuerpo humano es elevado, no se queda en las formas de la tierra, en el modo que tú y yo y todos nosotros tenemos de desplazarnos, de movernos, de hablar. Hay una elevación sobrenatural. Luego dice, pero puede hacer presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra. Por esta razón, Jesús resucitado, soberanamente libre de aparecer como quiere,
bajo la apariencia de un jardinero, bajo otra figura, distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. Entonces no estamos hablando de algo raro, no, estamos hablando de Jesús, pero Jesús que por esa cualidad del cuerpo glorioso, del cuerpo resucitado, se puede aparecer de muchas formas, desde una muy sencilla como la del jardinero, como otras formas. Luego, ahí volvemos a las apariciones, luego hablaba de la Magdalena, luego cuando Jesús entra en ese espacio donde estaban los 11 reunidos, con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, y que entra ahí Jesús y les da la paz. Y otro relato que es hermoso, a mí personalmente me gusta celebrar la misa el domingo en la tarde, el domingo de resurrección en la tarde, por esto que voy a decirles. Los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús se encuentran con Jesús, pero no se dieron cuenta que era Él. Entonces empiezan a entablar diálogo y todavía le dicen, mira, tú no sabes lo que ha pasado. Y Jesús se hace el desentendido y dice, a ver, cuéntenme, ¿no? Y van caminando hacia un pueblo llamado Emaús, que al día de hoy no se sabe exactamente dónde está. Curioso. Y entablan ese diálogo y se dan cuenta que es Él cuando parte el pan. Es curioso, ¿no? No se habían dado cuenta, habían hablado, seguramente habían sido muy sinceros. Tengan en cuenta que reinaba un clima de decepción para los miles de discípulos que ya había hecho Jesús. Pero se les aparece cuando parte el pan y desaparece. Ese es otro detalle. Precisamente lo que explicábamos antes, ¿no? O sea, su humanidad es tan libre que puede estar aquí y en 2 segundos ya no puede estar. Y así se le fue apareciendo luego a un número grande de discípulos. Entonces, dice el Catecismo en el 643 que ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Entonces, no es tan difícil, queridos hermanos. Hace falta la fe. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues bien, entonces decíamos que la resurrección no es simplemente la aparición de un fantasma. Al contrario, es esa presencia de Jesús que se hace novedosa, sin dejar ese cuerpo que tenía, aparece en otro estado. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de otras resurrecciones. El Catecismo nos reseña, ¿no? La hija de Jairo, el joven de Naín, ¿no? Que la mamá era una viuda y estaban enterrando a su hijo y lo ve Jesús, lo revive. O Lázaro, ¿no? Su amigo, al que le dio todo el espacio para que se muriera tranquilo, y al 4.º día ya recién aparece Jesús y encima se pone a llorar, lo siente mucho y ahí viene Lázaro. Pues eso es lo que técnicamente se llama revivivencia. O sea, si bien es cierto la palabra que se usa comúnmente, que está ahí, la resurrección, pero la palabra en sí es revivir. Porque Lázaro y el joven el hijo de la viuda de Naín o la hija de Jairo se han vuelto a morir. Y tengan en cuenta un detalle que nadie se da cuenta, por si acaso. Que cuando Jesús resucita, está en la Escritura, reviven algunos santos. Ahora, ¿quiénes serían? No lo sabemos, pero se volvieron a morir.
¿quién podríamos decir que participa de esta resurrección? Vamos a decir dos, pueden ser tres personas, nada más. Primero, Jesús. Segundo, María. Porque María no ha pecado. La muerte es consecuencia del pecado. En la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II no se habla de la muerte de María. Se dice, María cuando terminó el curso de sus días en la tierra, de su vida mortal, pero no dice que se murió. Porque si la muerte es consecuencia del pecado, María, que no ha pecado, ¿por qué tendría que morirse? María, si uno estudia con detalle a María como personaje, María tenía una serie de concesiones y de privilegios. Por ejemplo, si a Eva le dijo que dará luz con dolor, ¿por qué María tendría que dar a luz con dolor? Es más, algunos mariólogos dicen pues que si la Virgen estaba allí con Jesús, dio a luz, pero ¿dónde están los dolores de parto si son consecuencia del castigo? Entonces, María no tendría por qué ser castigada con eso. Entonces, María tiene una serie de privilegios, ¿no? que sería bueno conocerlos. Ojalá que tengamos oportunidad de poder dialogar de estas cosas en otro momento. Pero primero Jesús, el primer resucitado. La segunda, María. Y algunos dicen, y a mí me gustaría que sea así, que algún día se diga, José. Porque ¿qué sentido tiene todo el privilegio de María y desmerecerlo a José? Y estos dos, ¿dónde se apoyan? En el hecho que no hay ninguna reliquia ni de María y mucho menos de José. Por lo tanto, de repente, sí, más María que José, pero ambos. Entonces, queridos hermanos, la resurrección es un hecho trascendental, del cual de momento participa Jesús, participa María. Y de repente José. De ahí que se pueden hablar de las apariciones de la Virgen en tantos lugares y de tantas maneras. No es la misma la Virgen de Fátima que la Virgen de Lourdes, que la Virgen de Polonia, que le tenía tanto cariño a Juan Pablo II, o la Virgen, no sé, donde quieran. Es la misma, pero se va apareciendo de diferentes maneras. Entonces, queridos hermanos, María goza ya de ese privilegio y ojalá que se reconozca algún día que José también. La resurrección de Cristo no es una revivencia. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. Entonces, ese cuerpo pasa a otro estado que va más allá del tiempo y el espacio. Es una participación plena de la vida divina. Es lo que dice San Pablo, el hombre celestial. Este acontecimiento, nos pone también el catecismo, es un acontecimiento tan grande y tan distinto que nadie ha podido reseñar algo al respecto, ni los evangelistas, ni los apóstoles. Dice aquí, en efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento de la resurrección y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió. Menos aún, su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Estamos hablando de otra categoría de cosas. No estamos hablando de como quien opera a alguien, por decir algo, el trasplante del corazón, y sigue siendo el mismo. O sea, te trasplantan el corazón a los 50 años, pues sigues teniendo 50 años más algunos días. En cambio, la resurrección no es ni revivencia, ni es un volver a lo mismo. Se tiene el mismo cuerpo, pero en otro estado y con otras propiedades. La resurrección de Cristo es, como dice el catecismo, objeto
de fe en cuanto es una intervención de Dios mismo en la creación y en la historia. Y aquí quiero decir algo que de repente a alguno le puede sonar medio raro, pero que nos tiene que llenar de esperanza. La resurrección no es un acto ni una acción exclusiva de Cristo. Padre, pero solo Jesús ha resucitado. Por ahora. Por ahora. Con esto no estoy desmereciendo a Jesús. De ninguna manera. Pero lo que sí te estoy diciendo, que no es el único. Esto ya se podía inferir desde que he dicho que María y José de repente ya están resucitados. Bueno, María seguro. José, esperemos que sí. Pero todos vamos a resucitar. Cada vez que celebro una misa de difuntos, ¿no? Sea en este oratorio o sea en la iglesia parroquial, siempre repito la misma idea. Si alguno sigue todas las misas de difunto que yo digo, debe estar aburrido de escucharme lo mismo. Todos vamos a resucitar. ¿En qué fecha? No lo sabemos. ¿A qué hora? No lo sabemos. Pero sí sabemos el día. El día que Jesucristo venga por segunda vez. Eso se llama la parusía. Entonces el día de la parusía, Jesucristo vendrá y resucitaremos. Es así. Entonces, Dios, eso que le ha dado a Cristo como primogénito, incluso en este detalle, también nos lo promete a nosotros. Segundo, en cuanto hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anunció que iba a sufrir, pero que luego iba a resucitar. No se asusten, de repente es mi alergia matutina. Los padres contemplan la resurrección desde Cristo, por esa unidad de naturaleza. Jesús es Dios, pero también es hombre. Así la muerte produce una separación del compuesto humano y la resurrección, la unión de las dos partes separadas. Y por último, yo quisiera decirles, o mejor dicho, aclarar brevemente lo que dice el catecismo sobre el sentido y alcance salvífico de la resurrección. Primero, que la resurrección es la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Cristo, cuando hizo el anuncio de la pasión, acuérdense lo que les decía en el primer día, en el miércoles, ¿no? Hablábamos de los anuncios de la pasión. Pues salía esto, ¿no? Cristo va a padecer, va a sufrir, va a morir, pero va a resucitar. Entonces, la resurrección tiene ese sentido de cumplimiento. Cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, pero también de lo que Él mismo dijo. Él cumplió estas predicciones. Segundo, que la divinidad de Jesús se confirma con la resurrección. Jesucristo no es un hombre Dios, un hombre mortal que mientras pasó por la tierra tuvo esas cualidades. Eso es una herejía. Jesucristo es Dios y hombre y viene a restablecer el orden natural de las cosas. Y Él nos muestra como nuevo Adán cómo eran las cosas antes del pecado original, en lo que en la teología de la gracia se llama la humanidad prelapsaria. Entonces, ¿cómo era? Así como Jesús. Tranquilos, libres, sin pecados, obviamente. Entonces, Jesucristo confirma que es Dios por eso. En tercer lugar, hay un doble aspecto que viene con la resurrección. Por un lado, la muerte nos libera del pecado y por su resurrección nos abre el acceso a una vida nueva. Quiere decir que
gracias a la resurrección de Jesús, se nos presenta la vida desde otro horizonte, se nos presenta la vida desde otro aspecto, se nos presenta la vida de otra manera, se nos presenta la justificación por la gracia. Gracias a Jesucristo, nosotros podemos vivir la gloria de Dios, podemos vivir resucitados, podemos vivir victoriosos. Tampoco hay que abusar, ¿no? Porque alguno dice, bueno, ya, Jesús ya venció, entonces yo me aprovecho de ello. No, queridos hermanos, o sea, hay que vivir bien, ¿no? Hay que vivir correctamente y hay que vivir ya como esos hombres celestiales aquí en la tierra. Y nosotros participamos de ello por la filiación adoptiva. Y por último, dice el Catecismo que la resurrección de Cristo y el propio Cristo es el principio y fuente de nuestra resurrección. Y el Catecismo nos pone 3 citas bíblicas. Una de 1 Corintios 15, Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. Luego pone Hebreos 6:5 y dice que en Él, los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro. Y por último nos pone que ya no vivimos para nosotros, sino que Él murió y resucitó por nosotros. Pues queridos hermanos, con esta charla terminamos este ciclo de meditaciones, la de hoy un poco más teológica, más teórica, más que espiritual, pero no es más que la consecuencia de todo lo que hemos vivido en estos días y que seguimos viviendo hasta que no llegue la vigilia pascual, pues todavía estamos con Jesús allí dormido, ¿no? En el sepulcro. Pues miremos este momento de resurrección como el anticipo de lo que nosotros vamos a experimentar. Vivamos este momento, queridos hermanos, como ese momento de gloria, de gracia. Ese momento que el Señor nos promete. Ese momento que el Señor nos dice, va a llegar para ti, va a llegar para mí. Por eso, incluso, hay que mirar la muerte desde otra perspectiva. La muerte no aniquila la existencia. No es que la muerte nos dice, bueno, ya, acabaste. No. La muerte es un pasaporte, ¿no? Pasar por la puerta a la vida verdadera. La vida verdadera es la del cielo, queridos hermanos, no es la de la tierra. Por eso, caminemos hacia el cielo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto. Entonces hay que morir para vivir, como dice una canción, ¿no? Hay que morir ya aquí en la tierra, con esos pequeños actos en los que vamos muriendo, para llegar a la gloria. El cielo es parcialmente lo que vamos a experimentar en la resurrección, que ya es grande, pero es parcial. En cambio, aquí en la tierra, queridos hermanos, el día que resucitemos, vamos a gozarlo plenamente. Termino con una referencia a lo que vamos a hacer esta noche. Es el paso de la muerte a la vida. Ojalá, queridos hermanos, que dejemos el pecado, luego de haber contemplado todo el dolor que ha pasado Jesús, y que pasemos a la vida verdadera, a la vida eterna. Pues nos encontramos en la noche, en la Santa Vigilia Pascual. Vivámosla bien, que se note que es un día de fiesta, pero también es un día de confesar que la muerte ha sido vencida, que nosotros no estamos marcados por la muerte. La muerte es consecuencia del pecado y que tenemos que vivir ahora como resucitados, como aquellos que han dejado el poder del mal para vivir como hijos de Dios. Terminamos y gracias a los que han perseverado durante estos días en estas charlas y ojalá que les haya servido de algo aunque sea, para vivir mejor estos días de el triduo pascual que ahora culminarán con la resurrección del Señor.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buenas tardes y nos vemos en la Vigilia Pascual.